todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Todos juntos. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. ¿Alguien puede saltar? Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Esta noche el Señor te va a hablar. Yo quisiera que cerraras tus ojos y que repitieras esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por darme la bendición de escuchar tu palabra. Te pido que quites toda ceguera espiritual, que abras mis oídos y mis ojos para poder recibir lo que tu Espíritu me va a hablar. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero. Quiero ser un hacedor, no solo un oidor. Amén. Amén. Y me llamó a mí mucho la atención, pues, este principio que como creyentes somos bien curiosos, ¿verdad? Y pues en la Biblia no se hace la excepción, ¿verdad? Porque Jesús muchas veces hablaba: todo aquel que tenga oídos, que oiga, y todo aquel que quiera ver, que mire. Entonces me llama a mí mucho la atención las expresiones con las que Jesús se expresaba a sus discípulos. Y quisiera que me acompañara al libro de Mateo capítulo 11 y versículo 15. Mateo 11:15. Dice la palabra de Dios. Repítale este versículo a su hermano. Si ya lo tiene, repítalo conmigo. Está fácil. ¿Cómo dice? El que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante, porque el que tiene oídos para oír, oiga. Porque es que todos tenemos oídos, pero a veces nos queremos hacer los locos para no escuchar. Entonces, o nos queremos hacer los sordos, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Entonces, hoy, el que tenga oídos y el que tenga ojos, que mire, amén, ¿verdad? Entonces, esto me da un punto de que, mire, aquí en este mundo sucede algo. Y yo quiero que usted observe lo que podría suceder en algún momento de nuestras vidas o algunas personas. Y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios 4:17, y lo voy a tener ahí quizás dando vueltas en muchos versículos de la palabra de Dios, ¿verdad? Efesios 4:17. Amén. Dice así la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo quiero que observe aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, el entendimiento estaba bien o estaba mal. Estaba mal, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Por qué razón? Dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Porque dice la palabra de Dios: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento.
¿Por qué dice la palabra? Porque la falta de conocimiento es ignorancia en la vida del creyente. Por eso es que hay que abrir la Biblia para poder escudriñar lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Y cuando tú abres la Biblia, tiene que venir a tu vida revelación, tiene que venir a tu vida, formación, tiene que venir a tu vida discipulado, cambio, transformación. Si no viene, entonces tú estás leyendo la Biblia para informarte. Si tú no vienes y la palabra de Dios no alumbra tu camino, como dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces tú estás cayendo por la dureza de tu corazón. Porque cada vez que la palabra te va a confrontar para saber si tú estás dispuesto a recibir esa transformación que solo la palabra de Dios puede dar. Amén. Ahora, quiero que ustedes noten esto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a leer algunos versículos que nos van a abrir los ojos y nos van a abrir los oídos para poder ver a otro nivel, porque es lo que yo le pido a Dios que tú puedas hoy salir de este lugar, ¿verdad? Y quiero que me acompañes también a 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. Y creo que aquí se nos va ampliando un poquito más lo que la Biblia nos va a mencionar respecto a este tema, ¿verdad? Dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. Ahora mire, yo quiero que usted dígale que está a la par, mire, ponga atención porque se le van a robar la palabra y se va a quedar cieguito, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ahora mire aquí lo que dice 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, yo quiero que usted observe algo, ¿este Dios es con D mayúscula o con D minúscula? ¿Es Dios todopoderoso? Se refiere a un Dios terrenal, con Dios con D minúscula, al enemigo, ¿verdad? Dice el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Usted no le ha pasado de que usted llega a hablarle a alguien, ¿verdad? Pero no quiere escuchar. Ay, es que mira, entendé por favor ese estilo de vida que estás llevando, no te va a llevar a algún lugar bueno, mira, estás malgastando tu tiempo, mira, abrí los ojos, pero dice la Biblia que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí yo puedo entender, ¿verdad? De que dice que hay muchas personas que tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza, por la ignorancia que en ellos hay, pero también hay otro factor cuando el enemigo te quiere cegar. Amén. Ahora, ¿por qué, pastor? Explíqueme un poquito más. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, veamos algunos casos. ¿Qué pasaría aquí en lo que respecta a esta situación? Cuando uno no logra ver lo que espiritualmente está pasando, cuando uno no logra entender lo que mi vida está atravesando, cuando yo no logro entender el propósito de Dios para mi vida. Y a mí me llama mucho la atención aquel pasaje en Números 22, cuando Balaam dice que se topa con su mula o con su animal de carga, y ese animal de carga logra ver algo que él no pudo ver. Y quiero que me acompañe a Números capítulo 22 y versículo 21. En el Antiguo Testamento. Y se va usted a topar con una historia pues muy interesante. Yo sé que muchos ya quizá la han leído. Pero aquí la necesidad de abrir los ojos a lo que tú estás viviendo, a lo que tú estás atravesando, porque si no te puede pasar las de Balaam. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Números 22, 21. Dice así la palabra. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna
para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Verso 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová, dice, mire aquí, abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te hubiera a ti matado a ti, y a ella dejaría viva. No sé si la captó. Pero la ceguera era tan fuerte de Balaam que no vio al ángel, pero el asna sí. Y entonces, ¿sabes? Ese es el riesgo más grande que todo creyente tiene: la ceguera espiritual. No, es que yo por aquí me quiero ir. No, mi hijo, no haga eso, ahí no le va a ir bien. No, yo por aquí me quiero ir. ¿Sabes? La ceguera espiritual viene cuando a nosotros viene el orgullo. Cuando nosotros decimos ya, es que yo sí puedo, yo sí sé. Mire, es que el punto principal es que usted y yo tenemos que aprender a mantener un corazón humilde, porque Dios es soberano y no podemos hacer como cristianos, querer hacer las cosas a nuestra manera. Y yo me sorprendía porque Balaam tenía tanta ceguera que hasta un asna vio algo que él no miraba. Imagínese tener tanta ceguera hasta que un asna te hable. Y todavía cuando Dios abre sus ojos, le dice el ángel: agradecele al asna que se apartó, porque si no te hubiera matado a ti y a ella la dejó viva. Yo le diría algo: no se canse de predicarle a su familia, a sus amigos, a su amistad, porque no me lo vaya a malinterpretar. ¿Y qué tal si usted cumple el papel del asna? Ay, no, pastor, no me diga asna. ¿Qué me está diciendo? No. ¿Qué tal si usted está librando de la muerte a alguien? ¿Qué tal si, no, esa persona que te tiene como confidente, como consejero, y tú le estás dando esa palabra y ya te cansaste? ¿Qué tal si un día el ángel te va a decir: gracias a ti no lo maté? Y tú vas a decir: y yo ya no quería ni escucharlo. Ahora el problema más grande aquí es, estamos hablando de ceguera espiritual. Ceguera. Porque cuando uno piensa que está haciendo lo correcto, cuando uno piensa que está bien, cuando uno piensa que todo yo estoy en lo correcto, ¿verdad? Pero hay una ceguera que no nos va a pedir, y nos va a impedir verlo el camino correcto, nos va a impedir caminar por la perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Cuál era el caso de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, dice la palabra que él era perseguidor de los cristianos.
Él era miembro de la sinagoga de ese tiempo y ellos estaban, que los cristianos se habían levantado en contra o sea, que estaban predicando como que un evangelio diferente. Y quisiera que me acompañe a Hechos capítulo 9. Porque mire el contexto muchas veces de la ceguera espiritual. Nos hace hacer cosas que quizás por la ignorancia nos están llevando a un hoyo más profundo. Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos está en el Nuevo Testamento. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que era la autoridad de la iglesia en ese entonces, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén. O sea, Pablo, no, yo estoy defensor, es que esos cristianos, yo no sé qué andan predicando de un Cristo. Y se recuerdan que Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Pablo fue cómplice. Y Pablo, según él andaba en defensa de nuestro evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, ¿verdad? Y entonces de repente en el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Saulo iba con una ceguera espiritual a Damasco a perseguir a los cristianos. Se le apareció Jesús y después quedó con una ceguera física. ¿A cuántos no habrá que llevarlos de la mano en su ceguera espiritual? No, es que, mire, cuando hay algún recién convertido, es que no entienden los propósitos de Dios. A veces nuestra mente es tan limitada que solo entiende el propósito religión. No es que yo aquí nací, aquí me muero. ¿Y en dónde dice que en donde naces morís? ¿En dónde está escrito en la palabra eso? El propósito es de que hay una ceguera que no te deja ver para poder alcanzar el propósito de Dios en tu vida. En la Biblia jamás se describe que vas a conocer a Dios a través de una religión. Lo vas a conocer a través de una relación, a través de arrepentirte y comenzar un camino de cambio en tu vida, donde tu vida sea transformada cada día de gloria en gloria conforme a la imagen de Cristo. Eso es abrir los ojos, comenzar un cambio, comenzar una transformación. Porque a pesar de que cuando abrí los ojos pareciera que como Pablo quedas como ciego porque no sabes qué hacer, pero viene la luz de Cristo, que es la palabra de Dios, a traerte dirección, a traerte sabiduría, a traerte conocimiento. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que el mayor propósito es que tú puedas abrir los ojos para que puedas encontrar esa verdad y puedas encontrar esa revelación de Dios. Amén. Dígale que está a la par, amén. Mírelo ahí, amén. ¿Verdad que sí, amén? Mírelo ahí. Mírelo, mírelo. No, eso. Amén. Ahora, yo me preguntaba esto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es como, mire, se recuerda qué anécdota que le contaba yo hace mucho tiempo, de qué avioneta que aterrizó allá en un lugar, una tierra aquí por aquí cerca. Pues que me están viendo en televisión y no puedo aclarar mucho, ¿verdad? Que aterrizó y venía con unas maletas y aterrizó en un campo de fútbol, y en esa aldea estaban acostumbrados a jugar fútbol en las tardes. Aterrizó la avioneta así tirando humo de emergencia, y se bajan unos señores con maletín y preguntan: ¿quién tiene carro por aquí? Te damos $20,000 si nos sacas de ahorita de aquí.
Y se queda pensando uno de ellos que tenía carro y le dice, si me da 1000 quetzales, sí, le dice. Es que a veces nos pasa así. En realidad no tenemos conocimiento ni de lo que decimos. Por eso es importante estudiar. Porque a mí me dijo alguien que cerró su carrera de universitario de ingeniero agrónomo. Me dijo, a la voz, me dijo, tanto estudiar para esto, me dijo. Fíjate que cuando terminamos los cursos, el ingeniero me encerró a los 5 que habíamos terminado, que nos íbamos a graduar, y me dijo, bueno, todo este estudio tan solamente es para que no sean tan brutos, me dijo. Y tanto estudiar solo para que me diga eso. Pues a veces no es el estudio, viene a eliminar la ceguera, la ignorancia. No sé si me estoy explicando. Ay, no me diga así, pastor. No estoy diciéndole nada, no agarre nada personal. ¿Sí? Pero usted hoy aquí tenemos que venir a ser desafiados, que yo quiero leer más la palabra porque la palabra me va a traer el conocimiento, va a eliminar la ceguera, me va a ayudar a seguir adelante, a alcanzar los propósitos. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y cuando lo tenga me dice amén. En el versículo 9, que es la última parte de la parábola del sembrador, dice en el verso 9 del capítulo 13, dice, el que tenga oídos para oír, dígale que está a la par, estás oyendo, ¿verdad? Ay, más te vale, ¿verdad? Pero mire lo que dice a partir del verso 10, y quiero que usted observe. Dice el propósito de las parábolas. Jesús estaba enseñando sobre el propósito de las palabras. Entonces dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque pareciera que el hablar por parábolas no era una enseñanza abierta, no era una revelación, como quien dice, de una vez expresada así como transparente y clara. Eran parábolas. Las parábolas querían decir mucho, querían expresar mucho. Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué pasa al que oye, al que entiende, para que se conviertan? ¿Y qué pasa? Y yo, ¿cómo dice? Para que se conviertan y yo los sane. Y dice con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la bendición de escuchar y de ver. Amén. Ahora yo te haría una pregunta, porque bueno, aquí la pregunta es mía, es propia, es intro para mí, el mensaje es para mí. ¿Qué tanto yo entiendo lo que me están hablando? ¿Qué tanto yo entiendo la palabra? Porque en la medida que yo voy a entender, yo la voy a medir porque la voy a vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa palabra que tiene que venir a mi vida tiene que producir en mí una conversión. ¿Y qué es una conversión? Es ya no hacer lo que antes hacía, es reconocer que mi vida estaba mal, es comenzar un tipo de cambio. Recordemos que conversión es muy parecido a la palabra arrepentimiento, que arrepentimiento es un cambio de vida, es cambiar de dirección tu vida. Verso 16 de ese capítulo dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen,
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No sé si me estoy explicando, iglesia. Ahora, ¿hacia dónde vamos como hijos de Dios? ¿Qué tú estás discerniendo o qué tú estás viendo de estos tiempos? ¿Qué estás viendo de los tiempos que estás viviendo en familia? Yo, por ejemplo, observaba, hoy escuchamos la noticia 19 de septiembre yo no entiendo por qué le dicen sismo de 7.1 grados con 44 edificios colapsados, con no sé cuántas muertes, y por qué no le llaman terremoto. Todavía no entiendo, tengo como que mucha ignorancia en ese punto. Donde le llaman ya terremoto y donde solo se queda en sismo. No sé, ahí me explican ustedes. Pero hoy es un día histórico. Hoy para muchos mexicanos todavía están ahí quitando escombros para recuperar familiares, con la esperanza que estén vivos. Pero hoy, ¿qué puedo yo entender del tiempo que está pasando? ¿Qué puedo entender de esos huracanes que acaban de pasar? Que se formaron 3 en el Caribe, y que hoy el que está hoy, que está amenazando, está creciendo y se está volviendo una mayor amenaza. ¿Qué puedo entender yo de esas amenazas nucleares? ¿Qué puedo entender de la palabra? ¿Qué produce? Entonces vengo aquí, ¿qué entiendo? Pero yo entiendo que yo puedo entender en la medida que en mí se produzca hacer algo. ¿No te produce pensar más todavía en el perdido? ¿No te mueve a ti a que todavía como hijos de Dios tenemos que predicar más? Es que no quieren oír, pastor, pero que no quieran oír ya no es tu problema. Nuestro problema se marca en que nosotros vayamos y tengamos darle esperanza. Que no quieran oír ya va a ser su problema. Porque ¿sabes cuál es el punto más difícil y que a mí me llamaba mucho la atención en el caso de los discípulos? Porque ahí en la misma Biblia, en el capítulo 14 y versículo 22, se narra una escena donde los discípulos vivieron una historia, y con esto quiero terminar. Amén. Dígale al que está a la par, ya va a terminar. Despiértate tú que duermes, dice. Y observe cómo los acontecimientos podrían causar temor. Verso 22 del capítulo 14 del libro de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando le llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tranquilo Jesús. Venía cantando, ¿verdad? Venía adorando. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo serían esas voces de miedo? Depende de quién sea, ¿verdad? Mujeres, niños. ¡Ay! ¿Qué pasó? Fantasma. ¿Cómo se pondría usted si mira un fantasma? ¿Ah? El viento contrario, las olas azotando, la barca se va a hundir y vienen los vientos y la noche oscura. Y de repente viene alguien caminando sobre el mar. Es que aquí lo describe así, pero ¿cómo sería dramatizado? Vaya que no iban mujeres, solo iban discípulos. Y los hombres, como somos bien machitos, ¿verdad? No nos asustamos, pero ahí dice que estaban temblando de miedo. Ahora yo quisiera decirte algo. ¿Había ceguera en ese momento de la vida de los discípulos de Jesús? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Hay una ceguera espiritual que te produce miedo. Pastor, nos vamos a morir. ¿Y si hay un terremoto hoy en la noche? ¿Y si viene el huracán por aquí? ¿Y si me pasa un accidente cuando voy a Guatemala? ¿Y si voy? ¿Y qué? ¿Eso es cristiano? Pues que te vaya bien, ¿verdad? Ahora si no tenés a Cristo, sí preocupate ahí. Ahí sí, y si es un fantasma, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la peor ceguera espiritual es la que te produce miedo, la que te turba. Porque usted no mira a Dios en medio de esos fenómenos naturales. Bueno, quitémosle lo dramático de lo que están sufriendo las familias, pero usted no cree que Dios es tan poderoso que hace temblar la tierra. ¿Usted no cree que Dios es tan poderoso que genera esos huracanes en el mar? ¿Usted no cree que Dios es tan poderoso que separó las aguas de la tierra? Quitémosle eso dramático. ¿Por qué no veamos a Jesús ahí? ¿Qué querrá hablarnos Jesús en medio de estos tiempos? ¿Ya te hiciste la pregunta? ¿No? ¿O no te has hecho la pregunta? O uno dice, ay, no, Dios tan malo todo lo que permite. Yo quisiera hacerte esa pregunta. ¿Qué Dios nos querrá hablar? ¿Qué Dios nos querrá hablar cuando permite un proceso difícil en nuestra familia? ¿Qué Dios te querrá hablar cuando de repente descubres que estás metido en un problema sin salida? ¿Qué Dios te querrá hablar? ¿Qué Dios te querrá hablar cuando de repente descubres que tus mejores amigos te dieron la espalda? ¿Qué Dios te querrá hablar cuando de repente descubres en el matrimonio que tu esposo o tu esposa te engañaba? ¿Qué Dios te querrá hablar cuando te pasa algo? Quisiera terminar contándole esta historia personal. Por ahí hace como unos 1998, 19 años, me enmarqué la única vez que fui a acompañar a traer la antorcha y fuimos a Cobán. Y recuerdo que pues, Dios me había bendecido a través de mi papá por un carro muy bonito, tan bonito que todo lo que yo podía llegar a tener a mi mano, ¿saben en quién pensaba? Va a comprarle un adorno al carro, que una lona, que unos platos, que música, porque aunque no lo crean, yo también fui del musicón. Y también, aunque no lo crean, también yo era el que modificaba los escapes del carro y les quitaba el silenciador y les ponía una bazooka, aunque no lo crean. Sí. Y recuerdo de que yo me sentía cómodo con ese carro. Yo decía, yo había estudiado mecánica, yo lo había hecho, yo lo había armado. Yo decía, yo como que personaliza mucho de lo que yo soy. Y ahí fue donde me conoció mi esposa y cayó rendida a mis pies. El sueño de todo hombre decir eso, ¿verdad? Pero pasó algo. Fíjese que cuando veníamos de regreso a la antorcha, yo venía con varias personas en el carro y de otro día es mi hermano Henry. Pero nosotros veníamos con el lema de venir conociendo. Nosotros veníamos un ratito con los que venían corriendo, de ahí nos adelantábamos, parábamos a conocer, los esperábamos y así veníamos como que nosotros de turistas, ¿verdad? Y en una escena, en una recta, en todas las curvas yo tenía miedo, ¿verdad? Y yo en ese ratito me puse detrás del que iba corriendo y era una recta y yo dije, aquí en una recta te miran, ¿verdad? No hay problema. Pero en esa recta hubo una persona que se durmió y literalmente vino a chocar el carro. Y presente tengo yo cuando miro por el retrovisor que venía el carro a una tremenda velocidad y solo me hace agarrarme duro del timón.
¿verdad? Y todavía les di una advertencia a los dos que venían a la par mía. Solo fue un instante, ¡pum! Y de ahí de repente como que el mundo se detuvo. Y de ahí las puertas no abrían. Y cuando abrí las puertas, me bajé del carro. Y aquel carro que yo miraba tan bonito, Ishkamik. ¿Y sabe qué vino aquí en mi corazón? ¿Sabe cuál fue el mensaje de Dios? Lo estabas idolatrando. Ay, Señor, ¿por qué no me lo dijiste antes? Si me hubiera arrepentido, pero me lo quitas. Yo miraba el carro en acordeón. Es que de verdad sí fue. Literalmente la palangana le quedó pegada a la cabina. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y vengo yo y todavía esa noche, digo yo, como agarraron al que me chocó y ahí llegó la policía y se hizo un merequetengue. Y según yo, pues fui ante la policía para pedir que el otro me pagara para reparar el carro. Y cuando llegó la policía, no, usted también está detenido. ¿Y yo por qué? Yo no hice nada. Es que iban dos personas que resultaron heridas. Gracias a Dios, están bien. Pero hay cosas en tu vida que van a traer un mensaje. Que van a traer un mensaje a tu vida. Problemas en tu familia. De repente está todo tranquilo y te enteras de una mala noticia. Ay, ¿por qué a mí no? ¿Qué te está hablando Dios? Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que le amamos. Yo necesité de ese accidente para abrir mis ojos. ¿Por qué necesité de ese accidente? Porque cuando me quiso hablar por las buenas, no quise escuchar. ¿Y por qué dijo en el libro de Corintios? Dice la palabra, ¿con qué quieres que llegue a ti? ¿Con palabra o con vara? Y si usted se da cuenta, tu nivel de entendimiento a tu conducta hace la reacción de tu Dios a tu vida. Mire usted con sus hijos, cuando entienden por palabras, ¿cómo lo trata usted? Bueno, ya entendió. Pero si no entendió con palabras, ¿a qué recurre usted? Y ahí uno dice, con el primero uno abre los ojos. ¿O no le ha pasado a usted así? Yo me recuerdo de buenas, mire usted, en el primer chicotazo ya abrí los ojos, no se preocupe, ya entendí, pero ahí te va la ganancia, para que ya no lo vuelvas a hacer. Ahora, ¿qué resumimos en este tema? ¿Qué Dios te ha querido hablar que yo no he querido entender, o que no he querido ver, o no he querido escuchar? ¿Por qué tenemos que esperar tantos problemas para acercarnos a Dios? ¿Qué más tenemos que esperar para volvernos de corazón a Dios? Yo no voy a la iglesia por ir a ver a los, con todo respeto, aunque los amo y los respeto, y qué bueno verles y saludarles, pero hay un propósito más grande, el eterno, el de Dios. ¿Qué tú quieres que Dios te hable? Porque cuando Dios habla es para evitarte accidentes y problemas. Cuando uno se quiere hacer el sordo o se quiere hacer el ciego, es que vienen después los problemas para hacerte entender. No sé si me estoy explicando. ¿Qué pasó con Nínive? Dios le mandó a Jonás a decirle: ve y dile a esta ciudad que por su maldad la voy a destruir. Pero Nínive escuchó la voz y se arrepintió y mandó a convocar ayuno y oración a todo el pueblo, hasta los animales, y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, porque el pueblo estuvo dispuesto a escuchar la voz y a convertirse, porque es lo que produce cuando alguien ve para que se conviertan y yo los sane. Dicen que hay enfermedades que son producto de la falta de perdón.
¿Usted ha escuchado eso? En el libro de Proverbios está escrito. Y hay veces que estoy enfermo, pero no perdono, es que lo que me hizo ese, es que no sé qué. Tal vez ellos no se merezcan tu perdón, pero tú sí te mereces tu sanidad. Estoy hablando con alguien. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. ¿Qué Dios te ha estado hablando en tu vida en estos días que tú no has querido entender? A través quizás de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de tus padres, a través de tus amigos, a través de tu iglesia. ¿Qué te ha estado hablando Dios que quizás tú no has querido entender? Y quisiera que te hagas esa pregunta para adentro. Porque quizás te estás quejando de los problemas, de las adversidades, pero esas adversidades vienen con un propósito de que Dios te quiere enseñar una lección. Porque no todas las veces vienen como me pasó a mí, que me venía una corrección. Otras veces vienen porque viene una formación, porque Dios te está preparando para la gloria que ha de venir. Le pasó a David, que tuvo que enfrentar un gigante llamado Goliat. Que ese gigante todos los días daba voces retando al pueblo, pero todo el pueblo no quería escuchar esa amenaza, hasta que vino David. Y el entender la magnitud de esa amenaza lo preparó. ¿Qué lo enfrentó? Apenas con una pequeña onda y 5 piedrecitas. ¿Lo enfrentó con grandes recursos? No. Lo enfrentó con lo que tenía en su mano. Y pudo entender el mensaje de Dios. Hay problemas que traen un mensaje de Dios también para promoverte. Querido hombre, querida mujer que estás aquí en esta noche, Dios no se equivocó en traerte a esta noche. Pero ¿qué te quiere hablar Dios en tu vida? Porque, no entendí, pastor, yo no entendí. Entonces ora para que tus oídos espirituales sean abiertos. En el libro de Job dice, de una o de dos formas habla Dios, pero el hombre no entiende. Yo quiero entendimiento, Padre, díselo. Yo quiero revelación. Yo quiero que mis oídos espirituales estén abiertos para poder escucharte, para poder verte mis ojos. Porque puede ser que tú pienses que ese fantasma, ese problema es un fantasma y estés lleno de temor, de duda, pero es el mismo Jesús que quiere demostrarte cuán grande es su poder. Y quizás en vez de estarte lamentando, vas a tener que tan solamente abrir los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo esta noche vengo a orar junto a mis hermanos, a pedirte que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, Padre, para poder ver, para poder entender tus planes y propósitos, porque hay problemas que más bien han producido queja o han producido frustración o desánimo, pero eres tú mismo que han estado ahí, Señor. Te pido que si hay temor en la vida de mis hermanos, se vaya afuera en el nombre de Jesús. Si tú tienes temor, porque ¿qué va a pasar con tu mañana? ¿Qué va a pasar con tus hijos, con tu trabajo? ¿Y ahora qué vas a hacer? No, es el mismo Jesús quien quiere promoverte, quien quiere levantarte, quien quiere llenarte. Yo quiero que tú hoy despiertes al mundo espiritual que está viviendo tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias. Te amamos, Jesús. Te bendecimos. Te adoramos y te exaltamos. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor y el poder. Toma tu lugar. Yo te pido
pido para que toda ceguera espiritual desaparezca. En el nombre de Jesús. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Oasis de Dios, Instagram, Oasis de Dios Oficial, YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.